Muy buenos días, Dios les bendiga y espero se encuentren muy bien. Me da mucho gusto saludarles y seguiremos compartiendo la palabra de Dios en este espacio que tenemos determinado para cumplir con este cometido muy importante para trabajar el camino de Dios y el camino de salvación. Vamos a orar para continuar con el libro de Proverbios, el capítulo 8 como tal, y que Dios nos dé la sabiduría que requerimos para trabajar con estos versículos que estamos leyendo. Muchas gracias, Dios, por permitirnos nuevamente estar en tu presencia. Gracias por permitirnos conocerte y seguirte conociendo. Gracias por la sabiduría que nos brindas a través de tu palabra. Tu palabra es la sabiduría. Tú eres la verdad. Ayúdanos a tener esa comprensión para este capítulo y estos versículos y poder abordarlo para nuestras vidas. Que podamos llegar a tener esa sabiduría en nuestras vidas y podamos compartir el Evangelio. Te pido que el día de hoy nos ayudes a tener comprensión, a ser prudentes dentro de todo, a que bendigas todos los espacios en los cuales nos ubicamos, trabajamos, que haya paz en esos espacios, que hagamos lo debido tanto en la casa como en el empleo, todos los integrantes. Hagamos las cosas conforme a tu voluntad y sepamos qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Sigamos adelante con tus caminos y que nos pongamos a trabajar en tu palabra, a trabajar en lo que nos encomiendan nuestras autoridades, a trabajar con nuestras familias, a no dejarlas a un lado, a mantenernos en el camino a través de tu palabra y a través de tu verdad, saber que tú eres la verdad. Que seamos ejemplo, que seamos testimonio, que hagamos las cosas bien, conforme a tu voluntad y que nos vaya de la mejor manera hoy, mañana y siempre, que me pueda expresar correctamente y que pueda haber en las personas que nos escuchan la comprensión de tu palabra y el entendimiento para quienes les haga falta. Y llevemos a la práctica tu palabra para ser considerados personas con sabiduría. Te damos hoy y siempre muchas gracias por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a continuar en Proverbios capítulo 8, versículo 19. Proverbios capítulo 8, versículo 19. Y aquí muchas personas les gusta poner precio a la salvación. Muchas personas piensan que la salvación se paga con dinero, se compra, y a muchas personas de hecho ni les importa la salvación. Lo que quieren es multiplicar sus riquezas y sus ganancias. Muchas personas que incluso se consideran cristianas piensan que el diezmo es para que nos vaya mejor todavía en situaciones posteriores, que Dios nos dé provisión de otro lado y de manera mágica, mística, maravillosa, y que podamos llegar a cubrir esa necesidad que tenemos, eh, pues para nuestros proyectos. Debemos de tomar en cuenta esta cuestión que vamos a leer. La salvación no se paga. Las riquezas que se pagan no se debe de hacer en primer lugar con la intención de generar más riquezas, y en segundo lugar no tenemos que buscar la manera de comprar la salvación por medio de las riquezas. Y entonces aquí viene lo que
Vamos a leer. 19. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Y otra vez, no tenemos que centrarnos en la parte física, tesoros físicos como tal, tesoros que van a ser desaparecidos o no gastados o malgastados por nosotros. No se refiere a esas cuestiones. Está refiriéndose a la salvación, a los galardones. Porque sí, todos vamos a ser enjuiciados. Seamos o no seamos hijos de Dios, vamos a ser enjuiciados. A quienes no son hijos de Dios, para condenación. Y a quienes sí son hijos de Dios, para los galardones. Y entonces debemos de tomar en cuenta esto. Y debemos de evitar la visión egoísta, la visión arrogante de decir, como incluso en algunas canciones cristianas lo pueden señalar, que yo tengo mi mansión en el cielo, tengo mi corona y tengo muchas cosas. O sea, debemos de evitar esa cuestión también, expresarla de esa manera. Y entonces, aquí lo que está señalando nuevamente, con referencia a los versículos que se leyeron la semana anterior, es que más que las riquezas, la sabiduría, la palabra de Dios, la verdad que es Dios, es mucho más valiosa porque es un camino, el camino más bien a la salvación. Cristo, el camino a la salvación. Cristo es el verbo, Cristo es la verdad. Entonces, en el 22 dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo. Entonces nos tenemos que dar cuenta con esto y nos percatamos que la sabiduría, la verdad, es una propiedad de Dios. Dios es la verdad y Dios desde siempre ha contado con la verdad, ha tenido la verdad, es la verdad, siempre. Y Dios con sabiduría creó, Dios con sabiduría generó la creación, generó la tierra, generó los abismos, las aguas y sus fuentes, los montes, los collados, ya con sabiduría fueron generados. Desde antes de la tierra, desde antes del principio del polvo del mundo, lo señala aquí, desde la formación de los cielos, desde el círculo sobre la faz del abismo y desde los cielos arriba y las fuentes del mismo. 29. Cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Señala aquí cómo delimita el mar, cómo delimita el punto de las aguas, la tierra, todo lo creado. Y como lo hemos dicho anteriormente,
incluso hay científicos, porque señalan de una forma mal llamada ciencia, que la ciencia tiene que ser contraria a lo que se emite por Dios en su palabra. La ciencia y Dios siempre tienen que estar peleados de acuerdo con las declaraciones caídas y pecaminosas de los científicos que las emiten. Pero no es así. Hay personas dedicadas a la ciencia que con sus múltiples estudios se dedican a llegar a la conclusión de que no hay una cuestión de casualidad en las cosas. Todo es producto de un equilibrio generado por un ser supremo, por un ser que determina todo lo que se debe más allá de. Entonces, contamos con equilibrio, como lo he mencionado, equilibrio corporal. Tenemos una cantidad de hongos, una cantidad de bacterias que se encuentran incluso encargadas para que una no pase la otra. Tenemos microorganismos, tenemos conductos como las venas, las arterias, tenemos un balance. Y cuando esa parte o algún estilo de vida nos aleja de ese balance, empezamos a enfermamos y estamos pues en una condición diferente de salud no favorable. Y entonces el balance desde ahí se nota en el cuerpo humano. De ahí nos vamos al planeta Tierra, nos vamos al ciclo del agua, nos vamos al ciclo del carbono, nos vamos a los mares. Hay especies que no pueden traspasar el abismo, por ejemplo. Hay especies que no pueden bajar al abismo. Hay especies que no pueden llegar a la superficie. Y hay especies de la superficie que no pueden estar gran tiempo en el mar. Especies que no pueden estar todo el tiempo en el aire. Y bueno, si nos vemos o nos vamos a todo el equilibrio que hay aquí y lo pensamos en el universo, que es todavía mucho mayor, nos damos cuenta de un balance universal que no puede ser generado por una simple explosión o por un simple producto de la casualidad de las cosas, de que así se fue alineando todo, que todo fue fluyendo, todo fue formándose solito. Se tiene un balance bien pensado conforme a la sabiduría de Dios, y ellos como le llaman, la sabiduría de un ser supremo que está organizando todo. Y no solo es el simple hecho de crearlo, es de que permanezca así. Si es su voluntad, así permanece, y si no, ocurre alguna situación. Y desde el ejemplo de que nos enfermamos, ya estamos tomando en cuenta que no siempre va a ser el balance, pero es por algo bueno siempre, eso sí. Entonces, la sabiduría con la que Dios estaba haciendo las cosas está enfocada o está manifestada en toda la creación, el universo, se percibe. 31. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Aquí está señalando
la sabiduría, la verdad, que la verdad es Dios, y Dios con la verdad ha hecho su creación, es enfocada o la está compartiendo con nosotros, los seres humanos. Dios quiere que todas las personas se salven, o que todas las personas lleguen a la salvación. Nosotros no queramos o no lo permitamos o estemos ciegos con su palabra, es otra cosa diferente. Que nos prediquen la palabra de Dios y que pensemos que es algún tipo de herejía o alguna forma de alejarnos de nuestro confort, porque nos reconfortamos en lo que creemos que es una religión y pensamos que esa es la manera de llegar a Dios como tal. Cuando se trata de eso, estamos en una equivocación muy grande, porque Dios mínimamente, aunque sea una vez en la vida, puede mandar a una persona a compartir el verdadero evangelio, no el de la prosperidad, no lo que se comparte en las iglesias emergentes, esto del dinero, esto de que el humanismo nos hace sentir que somos lo mejor del mundo, que seamos como seamos, Dios nos ama, o que estamos bien pero necesitamos estar mejor, que somos buenos por naturaleza y que somos buenos en este momento. Todas esas ideas el humanismo las va definiendo y nos va alejando de Dios. Y como mencioné en la prédica anterior, se debe de tener conciencia de lo malos que somos y de que Dios no está agradado con nosotros ni con lo que hacemos, ni con el pecador ni con el pecado. Por eso lo que tenemos que hacer es arrepentirnos de los pecados, de todo lo que hemos hecho. Y arrepentirse, como dije la prédica anterior, significa alejarse totalmente del pecado. Sí, podemos estar cayendo, podemos en el sentido de evitar, mientras lo evitemos y que sigamos pecando sin querer o por diferentes cuestiones, que no es el disfrute del mismo, que no es el hallarle gusto al pecado. Bueno, somos humanos caídos y pecaminosos, tenemos que intentar a toda costa alejarnos del pecado. Nuestra naturaleza no lo permite como tal, pero sí nos permite llevar una vida apartada, lejos de esos pecados de los cuales disfrutábamos hacer, o pensábamos que eran correctos, o nos daba gusto, que hasta orgullo nos brindaba ser así. Entonces, el hecho de alejarse y arrepentirse, intentar estar y mantenerse alejados, es una cuestión diferente que hacer las cosas reiteradamente, regularmente, disfrutándolo y haciendo lo que nos dé la gana. Entonces, señala aquí que hay que guardar los caminos de Dios. Como dije también, es el amar a Dios muy importante demostrarlo, ¿sí? Con nuestras obras. Las obras no nos llevan a la salvación, sino el sacrificio definitivo de Cristo en la cruz. Pero las obras son evidencia de que estamos ya caminando con Dios. Entonces, las obras no es el medio como tal que nos lleva a la salvación, sino es testimonio de que el fin nuestro es la salvación. Y entonces señala que no debemos menospreciar la sabiduría, que no debemos menospreciar a quien está predicando la palabra, que si sabemos que alguien está predicando la palabra correctamente, no
no menospreciemos a esa persona, no nos estemos burlando, no nos estemos criticando, insultando. Como dije, por confort y por comodidad, la palabra que no es de Dios la adoptamos más fácil, donde nos dice que si somos flojos, si somos parranderos, si somos alcohólicos o mujeriegos, homosexuales, si somos de diferentes maneras, no vamos a alcanzar el reino de Dios. Perdón, si somos así, Dios nos ama. Pero la palabra es muy clara y dice que si tenemos estas y otras características más, no podemos ser determinados hijos de Dios, no podemos estar en esa sintonía. Entonces, es muy importante tomarlo en cuenta y no menospreciar la sabiduría que viene de Dios. Y por eso dice en el 33, atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. 34, bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Quien escuche la palabra de Dios, quien atienda la palabra de Dios, quien esté al pendiente de todo lo que en la palabra de Dios se determina, alcanzará el favor de Dios. No solo aquí, se refiere a la salvación. Entonces no se trata de ponernos el manto de la sabiduría en algunas ocasiones, si nos vamos a congregar, ponernos el manto de sabiduría y luego salirnos al mundo a hacer los desastres que queramos. No se trata de eso. Se trata de estar velando siempre por mantenernos en sabiduría y por evitar el pecado. En todo momento la sabiduría no la tenemos que llevar. Tenemos que llevarla incluso si nos asomamos por la ventana. Hay que recordar, tenemos un personaje bíblico que se asomó a ver a una mujer y eso le llevó a una serie de cosas o de situaciones en su vida que fueron fatales para muchas personas. Y nos referimos a David, que codició a una mujer por verla. Y pues eso le llevó hasta perder a 4 de sus hijos. Porque así él lo había definido pensando que era para otra persona. Y no por lo que él le había dicho, sino porque Dios sabe cuál es la justicia. Y David también tiene el concepto, o tenía el concepto de la justicia. Y entonces, cuando le preguntaron que cómo debía pagar esa persona, él señaló que con 4 veces lo que había hecho. Entonces, 4 hijos por el esposo de la mujer que vio, tan solo por codiciarlo. Y entonces, si miramos a la ventana y podemos mirar a alguien que nos haga salir de nuestras casillas en cualquier tipo de sentido, tenemos que evitar ese tipo de cuestiones. Y tenemos que llevarnos la palabra de Dios, el conocimiento y la práctica a donde vayamos. Si nos asomamos por la ventana, si navegamos en internet también, porque el internet tiene muchas cuestiones caídas y pecaminosas que nos pueden hacer perder también. Si vamos al trabajo, y no solo se trata desde el punto de vista de las tentaciones con compañeros, en el sentido de que puede haber algún vínculo de infidelidad, también hay evitar tentaciones de querer hacerle daño a nuestros compañeros por el daño que nos puedan llegar a hacer. Y aquí es donde habíamos mencionado anteriormente, el amor es que pudiendo hacer lo malo contra alguna persona, no se haga. Un ejemplo del amor, obviamente. Y si alguien nos hace mal en nuestro trabajo, tenemos que demostrar amor al prójimo y a los enemigos, no respondiendo de la misma manera.
porque Cristo en el momento de la crucifixión no hubiera podido ordenar un ejército de ángeles a que atacaran a los que crucificaban, los que lo iban a crucificar y todo, pero no lo hizo, porque por amor no se respondió de la misma manera y porque el sacrificio que haría en la cruz del Calvario era el acto definitivo de amor hacia la humanidad, y no me refiero que se haya sacrificado por todos, sino por los que lo buscan, lo siguen, le obedecen, pero que ese sacrificio esté disponible para todas las personas que le buscan y le quieran obedecer y adorar en espíritu y en verdad. A eso me refiero, al sacrificio que hizo por la humanidad, no porque ya se ha dado hecho por todos, sino porque está al alcance de todas las personas que Dios coloca en su corazón y que su necedad no les permita alejarse de Él. Y entonces quien haya la vida y quien haya la sabiduría, la palabra, va a hallar vida eterna. 36. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Todos los que se alejan de la palabra y la sabiduría de Dios son enfocados a la perdición eterna. Y quieren eso. Aman la perdición eterna. Aman el distanciamiento de Dios y el castigo. Claro, sin querer, pero lo están evocando. Por eso hay que buscar la sabiduría, transmitir la sabiduría a las nuevas generaciones, a los adolescentes, a los niños y también a las generaciones que están antes que nosotros. Vamos a orar para concluir. Muchas gracias, Dios, por permitirnos estar aquí en tu presencia nuevamente, por la sabiduría que nos aportas. Ayúdanos a buscar la sabiduría, ayúdanos a predicar esa sabiduría, esa palabra tuya, el Evangelio, a toda criatura, niños, adultos, a los ancianos, a todas las personas. Y te quiero pedir por todos los niños, desde los que conocemos, desde nuestras familias, los niños que hay en nuestras familias, y con los niños que se pudiera tener interacción, ya sea quienes trabajan con niños en las escuelas y quienes trabajan cuidando a los niños, a todas las personas, a los adultos que son responsables de esos niños también, que podamos transmitirles tu sabiduría, tu palabra, que seamos ejemplo y testimonio, que no tomen el mal ejemplo de las personas que no siguen esa sabiduría tuya, pero sí el testimonio de las personas que siguen tu palabra, que podamos transmitir esa palabra tuya de sabiduría a todas las generaciones, a toda criatura, que podamos predicarle el Evangelio, que no tengamos miedo, que seamos valientes, que tengamos conciencia y generemos la conciencia de cómo la falta de sabiduría nos puede llevar a la condenación eterna. Ayúdanos a tener esa conciencia, pero ayúdanos a tener más conciencia todavía de que queremos estar contigo, frente a frente, darte gloria, alabarte, frente a frente. Más que evitar el castigo, lo que queremos es estar contigo, frente a frente. Ayúdanos a buscar todo eso. Ayúdanos a ser testimonio, ser ejemplo, ser más como tú y menos como nosotros. Te damos gracias por todo, hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga, y si Él quiere seguimos compartiendo su palabra la próxima semana. Continuamos en Proverbios capítulo 9 y comenzamos en el versículo 1. Tengan excelente día, excelente semana. Hasta luego.